amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy es martes de un punto candente en la economía. Fidel y David, buen martes, bienvenidos. Gracias, Darcy, bienvenido, David. Hola, Fidel. ¿Cómo estás? Darcy, buen día, buen martes. Buen martes, buen mediodía. Bueno, Así aquí es. listos para llevarles esta entrega. Efectivamente, y como acostumbramos los martes en un punto candente en economía, hoy traemos un punto importante para manejar, porque está referido a, digamos, un tema clave de equilibrio que debe existir en las economías de cualquier país del mundo para el desempeño de estas economías. Los países serios, que tienen gobiernos serios, se cuidan mucho de esto que vamos a hablar, y es el hecho de cuándo la producción pública imposibilita la producción privada, cuando lo público se va por encima de lo privado y genera entonces obstáculos que son sumamente difíciles de superar, y esto por supuesto contrae la economía y trae efectos negativos tremendos, ¿no, Darcy? Por supuesto que sí, nosotros tenemos que hacer hincapié en este punto, ¿no? Dado el desenvolvimiento de la economía nacional con este modelo socialista. Pero antes de empezar a hablar de esta imposibilidad de la producción privada, producto de la producción pública o estatal, nosotros debemos diferenciar, David, lo que es propiedad pública, lo que es propiedad privada y lo que es estatismo. Bueno, existe la empresa pública, que no que tiene varias variantes. La empresa pública es cuando el Estado es dueño de la empresa. Existen empresas públicas que funcionan de acuerdo al Código de Comercio, como empresa privada siendo accionista del Estado. La antigua PDVSA es un buen ejemplo. Correcto. Existe una empresa estatista cuando no cumple roles económicos, cumple roles sociales o de otro tipo, no busca utilidad. Eso normalmente se llama estatismo. Eso normalmente no ha tenido un buen desempeño en todos lados, ha sido fuente de clientelismo político, de mal uso de los recursos públicos. Entonces, Y la propiedad privada, ¿no? Por supuesto. Y la empresa particular de propiedad privada que busca utilidad, que busca una ganancia legítima. Ahora, muy bien, el problema es ¿qué es libertad económica? Libertad económica es el principio de libre empresa en el marco de una economía de mercado. Regulada por una constitución y unas leyes. Regulada por unas leyes, o sea, actividad legal, la actividad legalmente permitida. Ahora, muy bien, nosotros, normalmente las constituciones hay lo que se llama Carta de Derechos. La Carta de Derechos en la Constitución venezolana no está escrita en forma ambigua. La palabra libertad no es mencionada. El artículo 112 establece que usted puede dedicarse libremente a la actividad económica pero no... Que se prefiera. Sí, pero eso no es decir libertad. Si usted dice dedicarse a la actividad económica en un marco de libertad económica, sería una verdadera garantía. Ahí sigue especificidad, claro, correcto. Específico. La palabra libertad, en la Carta de Derechos de los Estados Unidos, la palabra libertad se menciona en la enmienda 15 y en la enmienda 14. Nadie puede perder la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso de ley. Eso es una garantía real. Las garantías no están bien escritas en la Constitución, están escritas en forma ambigua. Y por lo tanto eso conduce a un tratamiento ambiguo del tema, como es lógico. Inclusive de forma muy performativa, ¿no? Claro. Porque tú lees un artículo y lees y tiene tantas palabras y todo, pero la comprensión, el mensaje principal, hay que extraerlo, pero y cubre mucho tiempo. Una garantía está escrita en forma corta, precisa, clara, de muy pocas líneas, de pocas palabras. Aquí conviene, por cierto, en esta diferenciación que estamos haciendo entre economía pública o empresa del Estado, ¿no? Y empresa privada o economía privada, es también ver cuál es el aporte que hacen los diferentes sectores, ¿no? La economía privada es fundamental en el desarrollo económico porque la economía privada la desarrollan los ciudadanos del país, que son quienes, digamos, toman la bandera y entonces asumen riesgos y por lo tanto hacen inversiones. Mientras que la economía del Estado, del gobierno, a través de las empresas del Estado, van dirigidos, por supuesto, en el caso de que se trate de empresas que funcionan como empresas privadas, a generarle ingresos
a esa empresa y al Estado, al país como tal, pero también buscan pues cumplir con una función social como prestar servicios públicos de calidad, ¿no? Pero evidentemente ambas economías o ambos sectores pues tienen que dar aportes importantes a la economía. ¿Cuál consideras tú, David, es el más importante sector aquí para términos de crecimiento económico? Uno de los aspectos del crecimiento económico es, el crecimiento económico se mide por la inversión y creación de empresa. Y de riqueza. O sea, la riqueza la hace la empresa. La empresa, correcto. Y uno de los aspectos del crecimiento ¿Pública económico, o privada? Pública o privada. Y uno de los aspectos del crecimiento económico es la inversión y creación de empresa. Cuando la libertad económica es coartada por el Estado, la creación de empresas se para. No hay inversión. O se retrocede. O retrocede. Sí. La empresa cesa de existir, cierra, no hay inversión, no hay creación de nueva empresa. Luego, la relación entre el crecimiento económico y la creación de empresa hay una relación proporcional ahí. A mayor creación de empresa, mayor crecimiento económico. Directamente proporcional sería la relación. Por lo tanto, ya sabemos que la propiedad pública es producción estatal, la propiedad privada debe estar en manos de los empresarios, y lo que es el estatismo es un acto político administrativo. Vamos a cumplir una pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía aquí en Un Punto Candente en la Economía, como cada martes. Bien, amigos, seguimos aquí con ustedes desarrollando nuestra temática del día de hoy, martes, en Un Punto Candente de la Economía. Estamos hablando de cuando la producción pública imposibilita, estorba, obstaculiza la producción privada, elemento que es sumamente importante, la privada en particular, bueno, las dos en realidad para la economía. ¿Qué ocurre en muchos casos, que es lo que hemos estado también viendo en la situación venezolana, en la economía venezolana, sobre todo de las últimas décadas? La presencia de un fenómeno distorsionante en la economía, en el sentido de no permitir este equilibrio entre la producción pública y la producción privada, que conocemos como estatismo. O sea, un desarrollo intencional de carácter político administrativo mediante el cual el Estado, en representado por el gobierno, impone en la economía la presencia del Estado, de la empresa pública o de la acción pública por encima de la acción privada. En el caso actual venezolano, por ejemplo, la reforma constitucional que llevó adelante el presidente de entonces, Hugo Chávez, en el 2007, que fue considerada para un referéndum el 2 de diciembre de ese año 2007 y que fue rechazada, por cierto, por la población, fue posteriormente desarrollada e impuesta a trocha y mocha, diciéndolo en criollo. Allí, en esa reforma y en la práctica que vino posterior, la propiedad pública y la propiedad comunal se convirtieron en las dos columnas fundamentales del desarrollo, digamos, de la política económica del Estado, y fue gradualmente, en consecuencia, asfixiando la economía privada y generando en consecuencia una cantidad de problemas que han conducido a lo que ha venido finalmente a denunciar Fedecámaras, y el hecho de que en el transcurso de estos 20 años se hayan cerrado en Venezuela más de 200.000 empresas, Darcy, y que de las empresas, del universo empresarial que está funcionando en el país, el 90% de las empresas están produciendo a menos del 15% de su capacidad instalada. Estamos hablando de la empresa privada. O sea, ¿cuál es el aporte económico de todo esto? El daño del estatismo, David, ¿cómo lo podrías tú graficar? Daña la economía formal. El estatismo no solo es las industrias que estatiza, que nacionaliza, que expropia, sino el clima de inversión que no crea un clima de inversión en donde la empresa pueda fundarse empresas, se pueda invertir, se pueda crecer. Una gran parte de una economía sana es confianza. El estatismo destruye toda confianza en una economía. No hay seguridad en la inversión, no hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica.
y no se permite el libre desarrollo de una economía de mercado, que es la base de un desarrollo moderno. Ahora, el estatismo tiene otro plan. El estatismo es la desviación de un principio el estatismo es la mala gerencia, el mal uso del recurso público, normalmente para fines clientelares. Es cuando una empresa no cumple el fin legal para la que está hecha, sino se desvía para otras cosas. La PDVSA actual es un ejemplo. La PDVSA antigua era un ejemplo de una empresa que se regía por el Código de Comercio, que cumplía con su objetivo de manejar el negocio petrolero, y que se desvió para otros fines. Se convirtió en una base clientelar para el régimen político. Una caja chica también. Y la consecuencia es la quiebra de PDVSA. Correcto. La quiebra técnica de PDVSA. Y de todas, en general, de todas las empresas públicas. Y justamente en el dilema en que vivimos es o una economía regulada por los hombres que manejan el Estado, lo toman como un instrumento de poder, o una economía capitalista. Pero en esa vertiente hacia la socialización planteada por el presidente Hugo Chávez, él dijo lo siguiente: fue dirigida hacia la estatización de las empresas privadas estratégicas, como lo fueron Sidor, la Siderúrgica del Orinoco, como fue Cementos Mexicanos, CEMES, la Electricidad de Caracas, expropió a Agro Isleña, Lácteos Los Andes, Aceite Diana y Café Fama de América, cada una de ellas en su respectiva importancia. Eso hacia lo que fue la socialización, y lo otro hacia lo que fue la colectivización, es decir, a empresas no tan estratégicas consideradas por parte del Estado. Pero de ahí, ante esa vertiente, que esas dos vertientes del modelo socialista del presidente Chávez, es que se ha impedido y se ha atrofiado la producción privada. Así es. Estando en ese dilema, un dilema que no se resuelve y que tiene distorsionado, por no decir totalmente acabada, la producción por parte del sector privado. Y que ese sector público no produce. Un sector privado tiene que funcionar en base a la confianza. Si hay confianza, habrá inversión. Si hay inversión, habrá creación de empresas. Si hay creación de empresas, hay creación de empleo. Y lo más importante, hay inversión, hay producción, hay distribución, por ende hay consumo. Eso es un círculo económico. Crecimiento, y de crecimiento se va hacia el desarrollo. Porque no se puede hablar de desarrollo económico sin crecimiento económico. En todos los planes propuestos por el gobierno bolivariano, de que vamos a desarrollarnos, vamos a superar el modelo petrolero, vamos hacia una Venezuela exportable, pero ¿bajo qué bases estructuralmente hablando dentro de esos ciclos de la economía, de la inversión, la producción, la distribución y el consumo? Ahí está el detalle. Y el resultado entonces lo miden indicadores internacionales, como el índice 2013 de libertad económica elaborado por la Fundación Heritage a nivel global. Venezuela aparece en la posición 174 de 177 países estudiados allí, producto de la precariedad institucional y de la pérdida de confianza que tiene el país. O sea, Venezuela está en el tercer lugar, de menos a más, en materia de desarrollo, de crecimiento económico y de confianza para la inversión en el mundo. Eso es dramático, y un elemento fundamental que tiene que ver en esto es precisamente en el que en Venezuela no se garantice el equilibrio entre la producción pública y la producción privada, donde la pública avallaza, se va por encima de la privada y la ahoga. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos en algunos segundos para continuar con el tema que estamos desarrollando nosotros, cuando la producción pública imposibilita la producción privada. No se retiren, ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, hoy martes, de un punto candente en la economía. Decíamos nosotros en el segmento anterior respecto a las expropiaciones, a las confiscaciones, que es lo que ha predominado como política del modelo socialista, lamentablemente, el extinto presidente Hugo Chávez Frías.
no pudo ver realizada ese sueño, esa ideología colectivista, al punto que, bueno, esa utopía, se puede decir así, ¿verdad? Sin embargo, pues siguen predominando las relaciones de corte propio de un sistema de producción capitalista. Sin embargo, aunque siguen predominando, y eso es evidente, el sector privado pues se encuentra muy deprimido por tantas restricciones, por tanta persecución, por una política totalmente antiproductiva, desfasada, que va muy en contra de lo que es el crecimiento, el desarrollo de una economía, y eso lo han manifestado los industriales, todas las cámaras de producción a nivel nacional. Nada más vale citar que en la toma de posesión del nuevo presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena, en junio pasado, el 26 exactamente, celebrado en Caracas, él dentro de su discurso, en su toma de posesión, dijo: la producción debe estar en manos de los empresarios. Pero nosotros necesitamos un modelo de libertad económica. El país para salir de la actual situación necesita libertad económica. Claro. Ahora, yo digo una cosa, la Constitución, insisto, tenemos un problema constitucional en que la Constitución no menciona la palabra libertad. Menciona libertad económica. Menciona un artículo, el 112, donde usted libremente puede dedicarse a una actividad económica, pero no menciona la palabra libertad. Y si la Constitución no lo contempla, no existe como garantía. Y siendo este un derecho, quizás el derecho humano universal esencial, más importante y esencial, correcto. Esencial. La libertad. Por supuesto, exactamente. ¿No? Estamos La libertad todos es de acuerdo. determinante. Y si no hay libertad, por ende, no hay libertad. Generalmente no hay libertad económica. Al haber un riesgo de intervención del Estado, dígase expropiación, dígase sanción, no hay confianza para una inversión. Si no hay confianza para la inversión, no va a haber creación de empresa. Si al no haber creación de empresa, no va a haber creación de empleo, no va a haber producción, no va a haber crecimiento económico. No se crea riqueza. No se crea riqueza. Ajá. La creación de riqueza la hace la empresa privada, cumpliendo sus fines. Y aquí tenemos que aclarar, porque cuando se habla de empresa privada, todo el mundo piensa automáticamente en los grandes empresarios. No, señor, empresa privada es absolutamente cualquier emprendimiento de orden personal que una persona como usted o yo o cualquiera de los que estamos aquí en pantalla hacemos y desarrollamos. Eso es empresa privada. Desde hacer unas empanadas y venderlas en un puesto en cualquier esquina establecido, pagando sus impuestos en cualquier esquina, claro, cumpliendo con las normas. Eso ya es empresa privada. Y eso lo hace usted y lo hago yo, no el Estado. Y sí, es el que crea riqueza. Porque es una iniciativa privada y van desde las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y los emprendimientos. Correcto. Todo eso es empresa privada y todo eso es lo que crea riqueza. Por lo tanto, ya de tanto en cuanto a lo que es el discurso, aquí tenemos que someternos a un discurso y a una propuesta real. Ya no se valen discursos, ni ofrecimientos, ni mucho menos programas que estén encaminados de carácter populista, porque ya los resultados, el efecto de demostración es más que evidente con la situación que tenemos. La contracción tan grande del aparato productivo nacional. Sí, así es. Y es tan evidente y comprobatorio del fracaso de cómo se ha manejado la economía y del modelo que se ha establecido, que, caramba, yo particularmente dificulto que haya gente que todavía no entienda esto. Sobre todo quienes estamos aquí, en este territorio, en Venezuela. ¿Qué opinas tú, David? Venezuela necesita cambiar el actual modelo económico para salir de la actual situación en que está. El actual modelo económico lo convirtió en una economía inflacionaria, en una economía en recesión, en una economía estancada. Pero políticamente hoy, como está configurado, digamos, el universo político nacional, ¿eso es factible? ¿Cambiar el modelo económico en este momento? El modelo económico es factible cambiarlo. Pero no bajo el marco político que tenemos actualmente. Hoy. O sea, se requiere un cambio político antes Se requiere algún tipo de cambio político. Ahora, el problema es asumir un modelo de libertad económica. Ajá, pero yo ahora pregunto, porque el problema que tenemos aquí en Venezuela desde todo punto de vista, no solamente político y económico, social, cultural, moral, de pensamiento, de ideología,
esto no viene con este gobierno, no. porque aquí realmente no hemos desarrollado un modelo de crecimiento económico en ninguno de los gobiernos. Y eso me hace pensar... O sea, vamos a ser realistas, señores. Exacto. Y eso me hace pensar lo que tú acabas de decir, que es muy cierto, que puede haber un cambio político y eso no significa que ese cambio político favorezca la situación. Y que haya el cambio de modelo económico, claro, de libertades económicas. Porque pueden llegar una élite a manejar el país que siga creyendo en que el manejo tiene que ser socialista, estatista de la economía. Y entonces seguimos en lo mismo. Y yo creo que ya no hay posibilidad. Ya no tenemos ni la opción de pensar de que vamos a volver a la Venezuela de atrás. Esa opción también se acabó, Fidel y David. ¿Qué dices pero hay tú? el riesgo de que se regrese. Y lo peor es que hay mucha gente que quiere y sueña con volver atrás. Un país necesita un país se maneja con un sistema político que tiene que ser eficiente. Ese sistema político funciona de acuerdo a un modelo económico. Claro. Ahora, lo que pasa es que no hemos adoptado un modelo económico eficiente. Y está demostrado que un modelo de libertad económica, de libre mercado, es el que ha logrado el desarrollo en todos lados. Exacto. De hecho, el modelo que tenemos es el más ineficiente de economía, del de planeta. mercado, exactamente. Hoy día, demostrado. Ha fracasado en todos lados, ha fracasado históricamente en todos lados. La Unión Soviética colapsó sola, el sistema económico la hizo colapsar. Sí, porque como nosotros lo hemos dicho en ediciones anteriores, este modelo implementado simplemente fue en países pobres, en la Rusia feudal, en la Cuba analfabeta, en países en la China esclavista. Es así. Entonces, por lo tanto, mira, es un tema de mucha importancia, de mucha complejidad y de mucho interés para todos nosotros, que seguiremos desarrollando en próximas entregas como un punto candente de la economía. Así es, de manera que de esta manera terminamos nuestro programa por el día de hoy. David, muchas gracias David. A ustedes, amigos, muchas gracias nuevamente por seguirnos, por acompañarnos en sus pantallas y ver, consumir, digamos, el trabajo que nosotros hacemos aquí para ustedes. Y ya saben, amigos, hoy más que nunca, la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Buen provecho, buen mediodía.